Entonces, ahí cada uno de los asistentes va a poder aceptar el hecho de que se empiece a grabar. Y con esto en mente, procedo a dar inicio a este segundo conversatorio. Em, Primero, listo. Entonces, quisiera darles la bienvenida a todos. Muy buenas tardes desde los diferentes lugares que nos acompañan. Mi nombre es Romina del Pozo, soy técnica del programa de agua y humedales para la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, la Oficina Regional de América del Sur. Y bueno, quisiera darles la cordial bienvenida a este conversatorio titulado Mecanismos de protección y casos de estudio en ecosistemas de agua dulce en Latinoamérica, que forma parte del ciclo que hemos organizado para fortalecer el diálogo y el intercambio de experiencias en torno a la gestión y protección de nuestros ríos, cuencas y humedales. Desde la UICN sabemos que el agua dulce es esencial para la vida y, sin embargo, sus ecosistemas están entre los más amenazados. Hoy tenemos el privilegio de contar con un panel de expertos y expertas de distintos países de la región que compartirán herramientas y estrategias y casos concretos sobre cómo se están implementando los mecanismos de protección en sus respectivos contextos. En este espacio contaremos con la participación de Lorena Coronel, de The Nature Conservancy de Ecuador, Adán Junior Casia Córdoba, del Instituto de Defensa Legal de Perú, Fernando Trujillo, de la Fundación Omacha de Colombia, y de Paulo Urrutia, de Bestias del Sur Salvaje de Chile. Cada panelista tendrá 8 minutos para realizar su intervención y luego vamos a abrir un pequeño espacio de comentarios en el que se podrán realizar algunas preguntas para incitar el diálogo. Agradezco muchísimo la participación de quienes están conectados en esta sesión y los invito a estar muy atentos a cada una de las intervenciones de los panelistas, ya que podrán utilizar el chat de esta sesión de Zoom para poder incluir sus comentarios y, como les menciono, al final de las cuatro exposiciones que llevarán a cabo cada uno de los expositores, vamos a tener este espacio de diálogo. Entonces, por un lado, se harán preguntas dirigidas a cada uno de los panelistas, pero de igual manera vamos a estar atentos al chat para poder dialogar también con respecto a las apreciaciones que ustedes como audiencia también nos pueden compartir. Con eso en mente, quisiera comenzar este conversatorio con Lorena Coronel. Lorena es coordinadora de la Estrategia de Cuencas Resilientes de The Nature Conservancy. Lorena es geógrafa con una maestría en manejo y conservación de la biodiversidad y más de 15 años de experiencia trabajando en seguridad hídrica, financiamiento en cuencas transfronterizas y comunidades de práctica en ecosistemas altoandinos. Su exposición se centrará en áreas de protección hídrica y los enfoques que The Nature Conservancy está promoviendo para conservar la funcionalidad de las cuencas. Eh, Te cedo la palabra, Lorena, y pues nada, más bien te cedo el piso. Muchísimas gracias, muy buenas tardes, muy buenas noches con todos y con todas. Para The Nature Conservancy es un gusto poder estar aquí y poder contarles un poco de la experiencia que hemos desarrollado en los últimos años en Ecuador con el establecimiento y manejo y gestión de áreas de protección hídrica. Entonces, contarles un poco que este es un mecanismo relativamente nuevo, ya que cuando se estableció el nuevo marco legal, la Ley de Aguas en Ecuador en el 2014, este nuevo marco legal permitía la creación y el establecimiento de estas áreas, denominadas áreas de protección hídrica, que tenían una particularidad y era que se podrían conformar en territorios donde existan fuentes de agua declaradas como de interés público y que lo que busca es garantizar su mantenimiento, conservación y protección. La idea es que las fuentes de agua que abastezcan principalmente a consumo humano o para soberanía alimentaria tengan un grado de protección y logren formar parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Entonces, este marco legal amparó esta figura en el cual permitía que desde distintos actores y desde distintos enfoques se busquen generar estas áreas de conservación.
Entonces, como The Nature Conservancy, hemos impulsado y hemos apoyado el establecimiento de varias áreas de protección hídrica y aquí un poco el mapa nos muestra las áreas de protección hídrica son las de color azul y celestito. Las áreas de color azul intenso son las áreas donde nosotros hemos tenido un rol tanto en el impulso y el apoyo constante para su conformación. Y también vemos cómo se interrelacionan con áreas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Entonces, en este trabajo hemos ido delineando como una hoja de ruta. Esto no es una hoja de ruta que está totalmente estática, pero es lo que hemos ido aprendiendo en la marcha de cómo impulsar el establecimiento de estas áreas, tomando en cuenta que la meta per se no es llegar a conformar el área, sino más bien a que estos realmente sean esquemas de gestión y de manejo adecuados para que estos ecosistemas puedan ser conservados y mantenidos a largo plazo. Entonces, nuestro primer paso en esta hoja de ruta es justamente el establecimiento, llegar a declarar un área de protección hídrica. Luego viene toda la fase de formulación de los planes técnicos de manejo, en los cuales ya establecemos las actividades que se pueden desarrollar en estas áreas. Y este plan no puede ser llevado a cabo sin tener un modelo de gestión, es decir, que los distintos actores que estén involucrados en el área tengan una participación activa. Aquí vale la pena resaltar que al ser un área de protección hídrica y como les mencionaba al inicio, está muy vinculada a usos específicos del agua para consumo humano, para soberanía alimentaria, esto ya va a incluir en la mesa a estos usuarios del agua, por lo cual esta fase del modelo de gestión es una fase muy importante para poder establecer estos acuerdos mínimos que permitan llevar a cabo los planes técnicos de manejo. También en la experiencia hemos visto que es muy importante el generar, ya implementar acciones, es decir, no solo quedarnos en lo que puede venir en el papel, tanto en el establecimiento o como en el plan, sino también ya en la implementación de acciones iniciales que den impulso a la gestión y manejo del área. Y también creemos que es necesario generar un modelo de financiamiento que permita canalizar recursos para que estas acciones del plan técnico de manejo puedan llevarse a cabo y que lo que se impulse dentro del área de protección hídrica pueda ser sostenible. Entonces, lo que hemos querido contarles aquí es contarles un caso muy específico, que es el caso del área de protección Aguarico, Chingual y Cofanes, en el cual hemos estado apoyando en esta hoja de ruta y del cual hemos sacado muchísimos aprendizajes de cómo poder impulsar esta figura de conservación y sobre todo cómo el tema del agua es el eje central en el manejo y la gestión. Entonces, por un lado, esta área se logró establecer en el año 2022. Existen unos lineamientos de parte de la autoridad en el cual plantean cuáles son los pasos a seguir para lograr este establecimiento. Estamos hablando de una área de protección hídrica de más de 100.000 hectáreas. Este es el área de protección hídrica más grande del país, en la cual se encuentran 14 fuentes de agua declaradas de interés público. Es decir, estamos cumpliendo con lo que establece la ley para poder ser un área de protección hídrica. Hablamos de más o menos de 20.000 usuarios, pero aquí uno de los factores que ha sido muy interesante es cómo esta figura ha permitido interrelacionar a distintos niveles de gobierno. En Ecuador tenemos un nivel parroquial que es el nivel más pequeño de organización, luego tenemos municipios y luego tenemos la provincia. En este caso, tanto parroquias de varios municipios forman parte del área de protección hídrica y el gobierno provincial también ha tenido un actor, es un actor muy clave tanto en el modelo de gestión como impulsando las actividades que se desarrollan del plan. En nuestro paso 2 de nuestra hoja de ruta teníamos el desarrollo del técnico de manejo. Este fue un proceso participativo que se realizó en el año 2023 y que además debía contar con el aval de la autoridad nacional. En este caso, el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica emitió la aprobación de este documento. Aquí uno de los aprendizajes importantes fue todo el proceso de participación y de involucramiento de los distintos actores para desarrollar este documento. Entonces, ahora tenemos un documento que está actualizado, que está vigente y que lo que estamos ahora impulsando es que se pueda implementar y se pueda llevar a cabo.
Pero como les decía, necesitábamos también generar estas herramientas de gestión con un modelo de gestión establecido con sus instrumentos legales, estatutos, que dejen claro cómo va a ser el funcionamiento. Además, esto permitió generar una directiva, ya existen responsables de la gestión del área y también generar mesas de trabajo. Aquí un rol importante ha sido el acompañamiento que se ha dado al proceso. Esto ha permitido dar continuidad a las acciones. En este caso existe un involucramiento muy activo de los distintos actores que están en el área, pero sí vemos que siempre es necesario este empuje, este impulso para poder generar estos espacios para llegar a los acuerdos. De manera simultánea al plan de manejo y al modelo de gestión, vimos muy importante el desarrollo de actividades en el territorio que permitan ver por un lado, los beneficios, por otro lado, ver los desafíos que también existen al poner en marcha ya la gestión del área como tal y ayudó mucho el poner acciones muy específicas. Entonces ha habido temas como la construcción de un vivero que se encuentra operativo, está a cargo de unos de los gobiernos autónomos descentralizados que son parte del modelo de gestión y que están en el área de protección hídrica. También se realizaron actividades que permitan unir a los distintos actores, entonces se hizo un concurso de dibujo para que las distintas personas puedan proponer un logo para el área de protección hídrica, que es el logo que les mostré en la primera diapositiva. También se empezaron acciones de reforestación y de restauración en zonas prioritarias y también se señaló el área. Todas estas acciones se han realizado en coordinación con los actores y después de que se tuvo el plan técnico de manejo, estas acciones están alineadas al plan. Y con eso también nos permitió incursionar en otras acciones como prácticas regenerativas que han tenido mucha acogida. Al comienzo había como esta resistencia de decir, bueno, si soy un área protegida no me van a dejar hacer actividades. Y ahora con este tema de prácticas regenerativas vemos que cada vez existe una mayor acogida, un mayor involucramiento, lo cual nos está permitiendo también generar y esperamos tener un impacto hídrico. Y este tema, que no aparecía en la hoja de ruta porque es un tema transversal y es un tema bastante relevante, que lo vemos como algo que debe realizarse en todas las fases, que es el tema de fortalecimiento de capacidades y sensibilización de los actores frente a lo que estamos haciendo. Entonces, desde que se inició el proceso de impulsar el tema de un área de protección hídrica, vimos la relevancia de que los actores comprendan de qué es lo que se trata, la importancia que tiene el tema de la protección de los ecosistemas de donde se están abasteciendo el agua, pero también luego esto evoluciona a un tema de fortalecimiento de capacidades. Entonces hemos hecho temas muy puntuales como capacitar a los comunicadores. También hemos hecho temas de trabajar con los distintos niveles de gobierno para que se capaciten en la formulación de proyectos de conservación y desarrollo sostenible. Y esto también está muy enfocado al siguiente paso y desafío que tenemos, que es el tema de financiamiento. Entonces vemos que el tema de fortalecimiento de capacidades es algo que debe mantenerse en el tiempo y vemos un compromiso muy grande de los actores en territorio y que están muy interesados en seguir con esta línea de trabajo, que además nos va a permitir que tanto el plan se pueda desarrollar y que el modelo de gestión también esté operativo. Entonces, antes de pasar a lo siguiente, em, el tema de Aguarico es, al ser de las áreas más grandes que existen en el país, nos ha dejado muchísimos aprendizajes y tenemos desafíos importantes. Todavía, bueno, más bien tenemos en la planificación de este año
y hasta el próximo año trabajar en un modelo de financiamiento. Entonces, si bien nosotros como The Nature Conservancy estamos apoyando este proceso, lo que buscamos es que esta área sea sostenible a largo plazo. Entonces, queremos ir completando todos estos elementos desde el establecimiento, el modelo de gestión, el plan técnico de manejo, con esta herramienta financiera que se diseñe con los actores. Entonces, todavía no tenemos respuesta a esto, es algo que lo vamos a construir y esperamos que también lo que vayamos aprendiendo de este proceso también pueda escalar a otros contextos. Entonces, esta experiencia nos ha permitido también trabajar en otras áreas. Tenemos otra área igual que se encuentra en la zona amazónica, que es de Ríos 1, es el área de protección hídrica Ríos 1, y también tenemos otras áreas que están en otro contexto igual amazónico, pero en las partes altas, por ejemplo, el área de protección hídrica Cuturibí Chico. Con ellos estamos todavía en un proceso, estas dos áreas están establecidas, ya están declaradas por la autoridad, ya cuentan con un plan técnico de manejo que está en una fase de aprobación. Hemos realizado, y vemos aquí en las fotos, algunas actividades iniciales, pero todavía nos quedan los siguientes pasos. Entonces, lo que estamos viendo es que sí es importante no solo el establecimiento del área, sino el poder completar todos estos hitos para que las áreas puedan ser realmente sostenibles y tener un manejo a largo plazo que nos deben a realmente la protección, en este caso de las fuentes de agua, que es el marco de fondo. Ahora ahí también comentarles que para The Nature Conservancy estamos también muy enfocados en manejar los ecosistemas de agua dulce. Entonces, vemos cómo estas áreas de protección hídrica pueden tener un impacto muy importante también en la integridad de los ecosistemas acuáticos. Estamos trabajando de la mano y uno de los desafíos justamente fue incluir estos criterios que tenemos para el manejo de ecosistemas de agua dulce dentro del plan técnico de manejo. Entonces, esto se logró hacer en esta área, creo que es un hito muy importante y ahora el desafío también está en que cada vez que los gobiernos autónomos descentralizados tienen que hacer sus planificaciones, ya consideren este instrumento que está vigente y está operativo del APH también para sus planificaciones. Entonces creo que hay muchísimos aprendizajes que estamos sacando del proceso, es algo que no ha terminado. En cada una de las áreas vamos aprendiendo cómo podemos seguir integrando estos elementos, pero vemos que es una estrategia que tiene muchísima potencialidad aquí en el Ecuador. Entonces eso es lo que quería contarles. Más bien, si tienen cualquier pregunta, inquietud, con mucho gusto. Muchísimas gracias, Lorena, por tu intervención. Ahí yo quisiera resaltar esta visión tan clara sobre el rol estratégico que juegan las áreas de protección hídrica y mostrarnos cómo estas también se integran con los procesos locales y nacionales de gestión de agua y sobre todo el destacar este proceso de empoderamiento, ¿no? Este proceso participativo que ustedes también han llevado a cabo a nivel metodológico y que, por ejemplo, con el tema del logo da cabida al hecho de que, claro, quizá es solo un logo, pero no, o sea, quizá lo vemos como solo un logo, pero realmente tiene que ver con crear esta identidad también y esta pertenencia, ¿no? Para la comunidad que está cerca y ese involucramiento también la posibilidad de que haya sostenibilidad en el tiempo sobre el modelo de gestión que se implementa en el área de protección hídrica. Entonces, más adelante vamos a retomar el tema. Te agradezco mucho por tu intervención y en este momento cedo la palabra a, voy a revisar aquí mis apuntes. Cedemos la palabra a Adán Junior Casia Córdoba, abogado del Instituto de Defensa Legal de Perú. Adán trabaja en el área de justicia constitucional y pueblos indígenas y nos presentará un caso emblemático, el reconocimiento del río Marañón como sujeto de derechos a través del litigio constitucional. Este caso marca un hito en la justicia ambiental y en la construcción de nuevas relaciones con los ríos. Te cedo la palabra, por favor, Adán, y pues empezamos con tu intervención. Muchas gracias, Romina. Muy buenas noches con todos. Saludos desde Perú. Bueno, desde Cusco en realidad.
Hace un montón de frío aquí, pero con muchas ganas de poder contarles sobre este caso, ¿no? Bueno, yo trabajo para el área de justicia constitucional y pueblos indígenas, ¿no? Es decir, trabajamos con los pueblos indígenas directamente en procesos que tienen que ver, pues, en cuestiones legales. Y uno de los casos emblemáticos, como ya lo mencionó Romina, ¿no? Es el caso de el río Marañón, que, bueno, ha resonado a nivel internacional, ¿no? Tanto así que se ha ganado, pues, un premio muy importante, ¿no? Que es el premio Nobel Ambiental, así le dicen, ¿no? A través de la presidenta de la Federación de Mujeres Indígenas Huaynacana Canatahuaracana. Y esto pues significa no solamente un hito histórico, sino que también significa muchas cosas importantes para las comunidades nativas que viven en el río Marañón, en las riberas del río Marañón, ¿no? Y sus afluentes, que más adelante un poquito vamos a conocer cómo es que se desempeñan, ¿no? Antes de comenzar, quisiera poder entrar cuál ha sido el contexto, el por qué se presentó la demanda, ¿no? Y básicamente ha sido en un contexto en el que hubo varios derrames, eh, pero se puede decir de manera muy grave, ¿no? Por ejemplo, tenemos estos informes de diferentes medios de comunicación e incluso de la misma UEFA, ¿no? Uno de ellos, pues, resalta que dentro de 2011 y 2022 ha habido, pues, 75 derrames de crudo solamente en la región amazónica, ¿no? Otro que básicamente a nivel amazónico solamente en 2014-2016, 25.000 barriles de petróleo habían sido pues derramados al río Marañón, ¿no? Entonces había un contexto de contaminación ambiental muy poderoso que realmente ha afectado a todas las comunidades en este entorno. Y no solamente eso, sino tenemos el último informe de la Coordinadora de los Derechos Humanos de Perú, que de entre los años 97 al año 2022, si es que no me equivoco, ha habido más de 1027 derrames, ¿no? Lo cual pues indica nos da un indicador, ¿no? De que realmente se vive con un completo nivel de contaminación, sobre todo en las regiones más pobres de la Amazonía, ¿no? Que ni siquiera tienen poder acceso al agua potable, ¿no? O alcantarillado o saneamiento. Esta es la resolución directoral 012-2016 de la UEFA, ¿no? Que es el organismo de evaluación y fiscalización ambiental del Perú, que básicamente reconoce todo este daño que ha hecho la responsable, en realidad, ¿no? Que es Petroperú, ¿no? Es una empresa pública cuasi privada que básicamente por falta de mantenimiento, como se dice, ¿no? En la orden número uno, ¿no? Por falta de mantenimiento efectivo, inmediato, integral, pues es que se ha producido todos estos derrames, ¿no? Entonces, bajo este contexto, es que nosotros empezamos a construir esta demanda, ¿no? Con la necesidad de poder brindarles el apoyo legal, ¿no? Pero no solamente eso, sino también con la visión súper especial que tienen las comunidades y pueblos indígenas Cucama que viven por el río Marañón, ¿no? Y los afluentes, pues se puede decir otras comunidades, otros pueblos indígenas, como por ejemplo este, los pueblos indígenas Aguajún o Wampis, ¿no? E incluso también las comunidades campesinas de Cajamarca que viven prácticamente en la cuenca del río Marañón, ¿no? Cuencas y microcuencas. Entonces, eh, básicamente el trabajo que hemos hecho con ellos, con ellas, ha sido desde hace aproximadamente 10 años, ¿no? Y recién en 2022 hemos presentado la demanda, ¿no? Reconocer siempre que el río Marañón pues tiene una longitud enorme, ¿no? 1.707 kilómetros en realidad que abarcan este enorme río que atraviesa también el Amazonas de Brasil, ¿no? Y pues en total de los kilómetros cuadrados que contiene, pues tiene una superficie de 363.432 kilómetros cuadrados, ¿no? Um, una de las cosas importantes que se destaca dentro de este caso es el valor intrínseco de Río Marañón y sus afluentes. ¿Qué quiere decir con un valor intrínseco? Valor en sí mismo, ¿no? Valor reconocido a nivel jurídico, lo cual da un valor de reconocimiento vital para
lo que se puede decir, lo que significa, ¿no?, el agua para las personas. Y allí hablamos de otras cosas que tienen que ver con el principio de interdependencia ecológica, los valores ecosistémicos y el equilibrio ambiental, ¿no? Ahí podemos hablar sobre un montón de cuestiones que tienen que ver muchísimo, ¿no?, con la conexión que tenemos con la naturaleza, pero eso lo voy a desarrollar un poquito con también los instrumentos jurídicos que tenemos un poquito más adelante. Los fundamentos jurídicos dentro del caso que hemos utilizado ha sido pues la Constitución, ¿no? Los artículos 2.22, 67, 89, que reconocen pues el medio ambiente, reconoce el valor de los recursos hídricos, el valor de los recursos naturales, ¿no? El territorio también, que tiene que ver muchísimo con la tradición ancestral o el vínculo ancestral que tienen los pueblos indígenas con su propio territorio, ¿no?, a través de la posición histórica, ¿no? Y el proceso de amparo, que tiene que ver con la restitución, que esto lo voy a hablar un poquito más adelante, la restitución de los derechos, ¿no?, que han sido afectados. El convenio 169 de la OIT, obviamente la norma magna principal, la norma fundamental respecto del reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, la ley de los recursos hídricos también en Perú, y la opinión consultiva 23-2017, que es importante porque reconoce muy bien la protección ambiental desde una visión ecocéntrica, ¿no? Y claro, también un control de convencionalidad, que ya es otra cuestión más profunda dentro del derecho. ¿Cuáles han sido los mandatos, las medidas ordenadas por la jueza de primera instancia y también confirmada por las juezas de segunda instancia? Básicamente han sido 4, ¿no? La primera es la constitución de consejos de cuenca de Río Marañón con participación indígena, y esto aquí es importante porque el componente indígena no está regulado dentro de la constitución de los consejos de cuenca. Tiene más bien una visión occidental, y nuestro reto para poder ejecutar efectivamente es pues integrar, ¿no?, efectivamente este componente indígena. Entonces, un reto que tenemos que ver al momento de poder realizar o ejecutar o operar el plan de acción, ¿no? Lo otro también es el reconocimiento del Estado a las comunidades indígenas como representantes y defensoras del Río Marañón. Cabe decir, también señala como guardianes del Río Marañón. Sin embargo, la misma federación no las reconoce así, porque siente que guardianes es pues alguien que está guardando algo, como si estuviera siendo un policía prácticamente, pero no se sienten de ese mismo significado, ¿no?, sino más bien defensoras, parte de un vínculo mucho más espiritual para ellas. Lo otro es también pues una cuestión mucho más administrativa, la obligación de Petroperú de poder actualizar su instrumento de gestión ambiental, ¿no?, y obviamente con consulta previa. Y lo otro también, pues, el desarrollo del principio de precaución en materia de daño ambiental irreversible, ¿no? Un poco también para ingresar a lo que vendría a ser, pues, las garantías constitucionales o los procesos constitucionales, que lo que estaba viniendo a hablar, qué procesos había presentado para poder revertir justamente este daño, ¿no? Es básicamente el proceso de amparo, que es un proceso que tiene por finalidad la restitución de los derechos, ya sea fundamental, ¿no?, o derecho humano. En este caso, pues habría sido la vulneración al derecho ambiental, pero también tiene que ver con el reconocimiento del Río Marañón como titular de derechos, ¿no? Ya que es una constante, porque el amparo viene desde una visión occidental, es decir, de una visión civilista, ¿no?, y no tanto desde una visión indígena, es decir, el reconocimiento de las características, costumbres de los pueblos indígenas, ¿no?, que tiene que ver mucho, sí, con el derecho constitucional, pero también con el ejercicio de sus propias tradiciones vinculadas a su territorio y también a su cosmovisión, lo cual es importante, que en el 7.3 y en el 8.1 reconoce justamente estas características, ¿no? Ese ha sido otro de los retos que hemos tratado de poder solventar dentro del proceso, ¿no? Y bueno, hemos logrado, como habíamos mencionado, este caso, ¿no? ¿Qué más? Una de las cosas importantes es el reconocimiento de todos estos derechos, ¿no? El derecho a existir, el derecho a fluir, el derecho a tener un ambiente sano, a estar libre de toda contaminación, ¿no? A derecho a ser alimentado y alimentar por sus afluentes. Es decir, una suerte de
derechos que tienen que ver con la integración de los ecosistemas, ¿no? A través de las diferentes características que avalan justamente su forma natural de ser del río Marañón. Esto siempre concentrado pues con la interdependencia, no sé si tanto ecológica, sino bien ecosistémica. Es decir, nosotros no nos servimos solamente del río Marañón, sino que la integramos dentro de nuestra forma de vida, ¿no? Y de alguna manera proporcionales con ellas, cuidándola, respetándola, ¿no? Y tratando de que forme parte, ¿no? De nuestro día a día, nuestra cotidianidad. Ahora, ¿cómo nosotros podemos integrar esta formulación, esta frasecita, verse como sujeto de derechos a la naturaleza? Nosotros hemos, pues, identificado cuatro maneras dentro del Perú, a través de una reforma constitucional, a través de la ley del Congreso, o por jurisprudencia de jueces, o por gobiernos subnacionales. Con respecto a la primera, realmente en este contexto político de crisis ambiental que tenemos y sobre todo social político, es muy difícil, ¿no? Entonces nosotros estamos apostando más por la tercera y la cuarta, en la que al menos tenemos una cierta capacidad de intervención y podemos generar al menos oportunidades, ¿no? Para que se reconozca como sujeto de derechos a la naturaleza. Claro, cabe mencionar también que este caso sí inspirado muy bien en el caso de Río Trato de Colombia, ¿no? Pero también se ha sabido poder desenvolver en ciertas particularidades, ¿no? Que desempeña, por ejemplo, en el reconocimiento de otros ríos como sujeto de derechos, por ejemplo, acá en Perú también se reconoce a 2 ríos dentro de 2 municipalidades en Puno, ¿no? Y hace poco ha salido una ordenanza del gobierno regional de Puno, ¿no? En el que sujeto de derechos. Entonces, en ese contexto, pues, se ha estado avanzando y desarrollando un poquito lo que vendría a ser el contenido constitucional a la naturaleza, perdón, el derecho a ser reconocido como sujeto de derechos, ¿no? Tenemos también cierta cobertura normativa jurisprudencial, creo que sí. Tenemos estas 5 herramientas, sobre todo destaco la quinta, que es básicamente la última opinión que se ha dado por parte de la Corte IDH, ¿no? En la que conoce expresamente sujeto de derechos a la naturaleza. Acá tenemos un poquito más también de contenido constitucional. Por ejemplo, este es el caso, La Cajona contra Argentina, ¿no? Y obviamente más allá también de reconocerse, de la protección y fundamental, todo lo importante que es esto, pues también destaca el valor del principio, el principio de interdependencia ecológica, ¿no? Que yo al menos desarrollo de manera implícita, ¿no? A través de este parrafito que dice, se trata de proteger la naturaleza no solo por su utilidad o efectos respecto a los seres humanos, sino por su importancia para los demás organismos vivos con quienes se comparte el planeta, ¿no? Es decir, compartimos, ¿no? Una suerte de ecosistema, ¿no? Equilibrio ecosistémico entre los seres humanos, los animales también se puede decir, ¿no? Y también el medio ambiente. Esa también es una frase muy importante del preámbulo del convenio sobre la diversidad biológica. También el concepto de derecho adscrito, es decir, un derecho que no está reconocido en la Constitución expresamente, sino que se reconoce y se integra dentro de nuestra Constitución, ¿no? Y también, ya para terminar, reconocer el papel clave que han tenido los aliados, ¿no? Los amicus curiae, que realmente han podido darle un gran valor desde la parte internacional, ¿no? A este proceso, ¿no? Y quiero señalar, por ejemplo, a Erlau Center, International Rivers, a la Alianza Global por los Derechos de la Naturaleza, ¿no? Y a la doctora Cristina Blanco Bizarreta, que es una investigadora en Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Esto lo voy a saltar porque tiene que ver más bien con una visión un poco más contextual política, ¿no? Pero obviamente creo que todos acá entendemos que el Perú está en un contexto de crisis política muy grave, ¿no? Y es muy difícil poder trabajar dentro de un contexto en el que se debilitan las organizaciones indígenas, actores importantes, ¿no? Y en las mismas ONGs. Y lo último les dejo en la que podemos compartir un espacio
y realmente ha sido muy bueno, ¿no? Poder también aclarar ciertas cosas que las comunidades nativas no tenían muy bien en claro sobre en qué consistía este caso. Esta es una de las comunidades nativas que se llama Parinari Capital, ¿no? Y finalmente les dejo mis contactos para cualquier tipo de apoyo para que puedan sumarse a la defensa del río Marañón y afluentes. Muchísimas gracias. Perfecto, muchísimas gracias a ti, Adán. Realmente este caso del río Marañón es interesante porque no solo redefine el enfoque legal sobre los ecosistemas, sino también hace alusión a esta relación que tienen las comunidades aledañas con justamente el derecho a existir y regenerarse, ¿no? Con ese reconocimiento como sujetos de derecho a existir y regenerarse. Y pues bueno, más adelante sería interesante ver cómo podemos replicar también este ejercicio de jurisprudencia en otros contextos, ¿no? Vamos a avanzar con el siguiente panelista, Fernando Trujillo. Fernando es biólogo marino, doctor en zoología, explorador de National Geographic y un referente regional en conservación de fauna acuática. Fernando nos hablará acerca del río Vita, declarado sitio Ramsar, y de las implicaciones ecológicas, comunitarias y políticas de este reconocimiento internacional. Hola, contento de estar aquí con ustedes compartiendo experiencias desde todos los países. Voy a hablarles muy brevemente, porque no tenemos mucho tiempo, de cómo ha sido todo este proceso con el río Vita. Primero que todo, ¿cuáles son los instrumentos de manejo del agua en Colombia? Algunos de ellos son que tenemos una política para la gestión integrada de los recursos hídricos. Tenemos lo que se llama el PEN, que son planes estratégicos de macrocuencas. Tenemos los PONCAS, que son los planes de manejo de las microcuencas, y el gobierno ha hecho que todas las corporaciones tengan que cumplir plazos para ir desarrollando estos PONCAS en cada una de esas microcuencas de todo el país. Hay planes de manejo para acuíferos, acotamiento de rondas hídricas, y algo que mencionaban, Adán, es el tema de ríos sujetos de derecho. Y esto es bien interesante porque comenzó con el río Vita. Nosotros, entre varias organizaciones, comenzamos a hablar de lo que podría ser un río protegido, usando de ejemplo algunos ríos, algunas figuras jurídicas en otros países del mundo, pero en Colombia no existe esa figura jurídica. Y curiosamente, la Corte Suprema de Justicia usó como referencia el río protegido del Vita para hacer una sentencia de río sujeto de derecho, que comenzó con un río en el Pacífico, el Atrato, bueno, que desemboca en el Atlántico, y posteriormente otros ríos en el país. También tenemos todo lo que es ordenamiento alrededor de, de las cuencas. Como no teníamos la figura del río protegido, empezamos a buscar una figura que realmente pudiera proteger ríos o pudiera proteger ecosistemas fluviales. ¿Y qué mejor figura que los sitios Ramsar? Los sitios Ramsar es una convención a la que muchos países están suscritas, y tiene una figura muy interesante porque son los gobiernos centrales quienes hacen una nominación a la Secretaría Ramsar de un área que quieren proteger de ríos, de humedales, y que tengan un escalamiento a nivel internacional. En ese orden de ideas, Colombia tiene 12 sitios Ramsar y el número 11 fue el del río Vita. Tuvimos que tener una línea del tiempo de trabajo de más de 30 años en este río, que comenzó con investigaciones y monitoreos de especies muy emblemáticas como delfines de río, manatís, trabajo con tortugas, con jaguares, conflictos de identificación de jaguares y ganadería en este río, y luego con unos recursos del el Fondo para la Conservación de Bosques, que es un canje de deuda externa que tiene Colombia con Estados Unidos. Se comenzaron a hacer una serie de procesos de trabajos donde se pudo invertir recursos para hacer una tipificación socioeconómica y biológica de esta cuenca. Finalmente, en el 2018, este río fue designado como sitio Ramsar a nivel internacional. El río tiene unos 520 kilómetros de longitud y un área de 824.535 hectáreas. Lo interesante de esto es que es todo el río. Es la primera vez que tenemos un sitio Ramsar en Colombia, donde toda la cuenca fue tenida en cuenta. Entonces, es el río, el sitio Ramsar más grande que tiene Colombia en este momento.
con 824.000 hectáreas. Pero ¿por qué el río Vita es tan importante? ¿Por qué es relevante? Básicamente atraviesa las tierras altas de la Orinoquía colombiana. La Orinoquía es una región que comparte Colombia con Venezuela, tiene más o menos 1 millón de kilómetros cuadrados y en esta región se consideraba improductiva y muchas veces muchos gobiernos recomendaban su transformación agroindustrial. Querían que este fuera el cerrado en Colombia. Hay una baja densidad poblacional pero tenía unas buenas condiciones de conservación. Y fue ahí cuando empezamos a hablar del famoso río protegido y de demostrar que esa altillanura tenía una diversidad de especies increíbles. Hicimos estas evaluaciones con el Instituto Humboldt, WWF y la Fundación Omache y múltiples universidades y encontramos especies nuevas para el país y especies no reportadas antes para la cuenca. Igualmente, tenía especies acuáticas claves, muy carismáticas con distribuciones amplias, como los delfines del río, las dantas, las nubes gigantes, el jaguar y los tucunarés o pavones, que tienen una importancia en la pesca deportiva. Esta cuenca presentaba ciertas amenazas, como políticas de desarrollo que están enfocadas en transformación, hace parte de toda la altillanura, hay una muy baja presencia institucional, hay aislamiento geográfico, hay momentos del año que solo se puede ir vía aérea, porque en invierno la carretera deja de existir y es una zona fronteriza entre Venezuela y Colombia. Ahí tenemos cambios en el uso del suelo. En los últimos 20 años ha habido una transformación agroforestal, especialmente con cultivos forestales para madera enormes. Experimenta grandes incendios en sabanas y también en bosques, cacería y pérdida de biodiversidad y malas prácticas pesqueras. Pero con el proceso de transformación en sitio Ramsar, logramos construir el plan de manejo en el 2019 de manera participativa con todos los actores de la cuenca y se comenzó a trabajar a través de varios mecanismos de financiación en los últimos 5 años, varios procesos, uno de gobernanza, creando el Comité Regional de Humedales, consejos de cuencas hidrográficas, se firmaron acuerdos de conservación con los actores locales y se hizo una gobernanza local para la gestión de los incendios. También en el tema de gestión pesquera y acuerdos pesqueros, se logró un plan de gestión con la autoridad pesquera y se hizo un seguimiento participativo de la pesca comunitaria. Hay personas de la comunidad tomando información pesquera. Es una gran iniciativa que se ha fortalecido en los últimos 2 años con un proyecto JEF. Desde el punto de vista de uso sostenible, se han venido desarrollando proyectos turísticos productivos, monitoreo participativo de la vida silvestre, se están poniendo cámaras trampa a lo largo de toda la cuenca con los actores locales, pequeños productores, campesinos, reservas privadas, agroindustriales. Se han hecho medidas contra la depredación, se han hecho fincas con medidas antidepredatorias y se han implementado en los últimos 2 años nuevos 40 acuerdos en el marco del JEF Orinoco. Desde el punto de vista de educación y divulgación de medio ambiente, se ha socializado todo este proyecto, se ha creado un factor de orgullo de pertenecer a esta cuenca, se han organizado todos los actores sociales a través de diferentes mecanismos de comunicación y se ha trabajado mucho el tema de educación ambiental. Igualmente, se desarrolló un logo entre todos los actores locales, se propusieron unas especies claves dentro del río, porque muchas veces, por ejemplo, la figura del PONCA, el Plan de Manejo de la Cuenca Hidrográfica, adolece de esa parte de biodiversidad. Y para nosotros los ríos tienen que ser ríos vivos, ríos con vida, ríos con especies que signifiquen cosas para las comunidades que habitan ahí. Entonces escogieron los perros de agua, las dantas, los armadillos, tortugas, diferentes especies de aves, felinos, etcétera, como parte de ese río vivo. Tenemos retos enormes, especialmente relacionados con el fuego, el mal uso del fuego. No se trata de prohibirlo porque hace parte de la dinámica de una región como la Orinoquía, pero se está tratando de buscar los mecanismos para manejarlo adecuadamente como se hacía tradicionalmente hace muchísimos años. Y con los conflictos entre ganadería y felinos, hemos venido desarrollando con éxito fincas piloto donde hemos logrado disminuir a cero la predación sobre ganado. El río Vita se empezó a conformar como un corredor de vida. Firmamos este plan de manejo en el 2019 y se firmaron acuerdos con esos actores
que pensábamos que eran la principal amenaza. Cuando empezó a llegar el sector forestal a la cuenca del Vita, estábamos muy preocupados porque pensamos que iba a haber deforestación, pero ellos usaron las sabanas, primero con especies exóticas, y se dieron cuenta que sacar esa madera iba a ser muy costoso. Tomaron la decisión a través de un acuerdo firmado con el Ministerio de Medio Ambiente de dejar 30 años sin tocar esos bosques sembrados y empezar a hacer una sacada de madera para ir reemplazando con bosques nativos. Actualmente estas agroindustrias están vendiendo bonos de carbono a empresas alemanas. Entonces, de esa manera se vincularon como parte de la solución y no como parte del problema. eh, se está tratando de exaltar mucho esa gobernanza ciudadana. Entonces, además de los agroforestales, están los ganaderos, están las reservas privadas, están los pescadores como actores que están dinamizando esos procesos. Aquí, una de las cosas que más tomó tiempo fue la armonización de instrumentos legales. Entonces, tenemos el PONCA y tenemos el plan de manejo del sitio Ramsar. Entonces, tuvimos que tener cerca de 6 años de trabajo entre los que desarrollaron los dos instrumentos para armonizarlos y hacer un proceso de zonificación que fuera, digamos, armónico. De alguna manera, eso genera implicaciones legales para las actividades productivas ahí y había una gran expectativa y hace hasta ahora solo 2 meses que se aprobó finalmente ese plan de manejo y un plan de manejo forestal también de toda esta cuenca. Hemos tenido mecanismos de financiación diversos como el Forest Conservation Agreement y proyectos JEF. Ahora, lo importante alrededor de la conservación de un río es poder articular las diferentes figuras que ya existen. Eso, digamos, es fundamental porque si no hay un desgaste de múltiples figuras que no están en concordancia. Entonces nosotros tenemos como eje central el sitio Ramsar Vita, tenemos un plan de manejo de la cuenca. Este sitio es un sitio Ramsar y hace 2 años fue convertido en una OMEC, como una otra estrategia de conservación. Tenemos proyectos de secuestro de carbono, reservas privadas, hemos venido manejando las pesquerías con la autoridad pesquera, hacemos parte de la gran iniciativa de manejo de pastizales y hay una serie de programas de conservación de diferentes especies. Entonces, todo esto en conjunto nos da lo que en el papel podríamos llamar un río protegido. Pero el otro elemento que quiero tocar rápidamente es cómo un río necesita elementos vivos para que la gente se relacione con ellos. Y hemos venido usando a los delfines, y aquí les confieso que 3 sitios Ramsar en Colombia han sido designados gracias a las expediciones e investigaciones y levantamiento de información biológico que hicimos en primer lugar con los delfines, pero que llevábamos otros investigadores y logramos cubrir las fichas técnicas y demostrar la alta riqueza de especies de esos sitios. En ese sentido, los delfines se nos han convertido en elementos claves para proteger los ríos a nivel mundial. Esta cifra, en los ríos donde viven delfines, en Asia y Sudamérica viven 1.6 billones de seres humanos. Es decir, el 20% de la población del planeta vive en ríos con delfines. Entonces se nos convierten los delfines en una oportunidad para dinamizar esas figuras de conservación con ríos, donde tengamos en cuenta temas de contaminación como mercurio, tengamos en cuenta ordenamientos pesqueros, deforestación de orillas, etcétera. Y justamente en unos días estaremos con el gobierno de Colombia presentando una propuesta de resolución en la COP15 en Zimbabue, donde los delfines serán sujeto de conservación en los sitios Ramsar, en los 29 sitios Ramsar de Asia y Sudamérica donde hay delfines. Esto equivale a 27,4 millones de hectáreas. Y ya previamente teníamos una declaración global para la conservación de estas especies firmada por 11 países del mundo. Todo esto es el trabajo articulado de muchas organizaciones de carácter privado, sector turístico, sector pesquero, sector forestal, ONGs, gobierno, por supuesto, y financiadores. Un río protegido es un río que garantiza la vida y los derechos de las personas que están en esa cuenca. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Fernando. Yo creo que este ha sido un caso súper chévere en el que se puede
dar cuenta de esta dinámica que ya tiene el río y que con poder observarlo, poder analizarlo y poder tomar en cuenta todos esos factores que forman parte de él, tal cual como las especies que allí viven, te dan justamente estos elementos que te ayudan para seguir avanzando en el tema de conservación. Y como tú mismo mencionaste al final, es un tema de articulación, de tratar de articular los diferentes niveles, diferentes actores, diferentes elementos que se tienen enfrente y tratar de ponerlos sobre la mesa y hacer una hoja de ruta que los integre para avanzar en la conservación de los ríos. Muchísimas gracias, Fernando, por este gran ejemplo del río Vita. Y para finalizar, tenemos la intervención de Paulo Urrutia, perdón, siempre me confundo ahí con la vocal, pero quería presentarte justamente, él es geólogo y kayakista, director ejecutivo de Bestias del Sur Salvaje, una ONG chilena que trabaja por la protección de ríos a través de la ciencia, el arte, turismo y educación. Paulo nos compartirá la experiencia chilena de transformaciones institucionales en torno a las reservas de caudal y cómo el activismo y la articulación social han influido en las decisiones de política pública para la conservación fluvial. Te cedo la palabra, Paulo. Perfecto, muchas gracias, Romina. ¿Me confirma si se ve ahí en pantalla completa? Ahora Eh, sí, lo estamos viendo. ya. Eh, miremos justo, vemos que pusiste en presentar. Mm, Se está cargando. Ahí mm. estamos. Genial, bueno, gracias Romina, también gracias a todos los colegas, feliz de estar en esta oportunidad compartiendo visiones y experiencias ahora a nivel latinoamericano. Hay mucho que aprender, ¿cierto? Y también estos procesos son muy contagiosos y desde ahí nosotros creemos eso, creemos que la colaboración es contagiosa y la motivación es parte fundamental de los procesos de transformación institucional. Nosotros creemos mucho en los procesos de transformación colectivos y también en la colaboración como parte de ese proceso. Así que les pido disculpas a quienes se me pueda ir algún nombre, alguna organización, porque acá son tantas y esto es tan grande que también de alguna manera nos hace sentir orgullosos del proceso. Y en particular creo que, tomando las palabras de mis colegas y compañeros anteriores, creo que algo que suena mucho desde el movimiento ambiental, ¿cierto? Es como esta sensación de crisis, esta sensación de angustia, de ansiedad, que genera todos los casos de contaminación, ¿cierto? Y muchas veces que al articularnos y al movilizarnos, no logramos generar la incidencia que nosotros esperamos, ¿no? Entonces, desde ahí hay una investigadora súper interesante que es Lena Schlegel, por si la quieren investigar, y ella una de las cosas que evidencia es cómo a pesar de la abrumadora información que existe en torno a los efectos del cambio climático, hoy día, y además la devastación que existe, ¿no? Hoy día no se están tomando las decisiones, sino estamos tomando la dirección en torno a los países y a nivel global de cómo deberíamos ir, ¿no? Entonces, desde ahí ella evidencia de cómo las emociones, ciertas emociones que surgen desde la vulnerabilidad, como el miedo, la ansiedad, el dolor, existe cierto tipo de personas que se alejan de eso, ¿no? Entonces ahí se genera la apatía y la falta de involucramiento en los procesos. Pero pasa algo interesante de los movimientos socioambientales, ¿cierto? De las organizaciones y las personas que se involucran en esto, es que a pesar de que surgen todas estas emociones, hay algo, ¿no? Que viene como desde la guata y que dicen, yo acá veo vulnerada mi relación con mi ecosistema, veo vulnerado mi mineral, mi comunidad, mi río, ¿cierto? Como decía Fernando, contaminado por mercurio, mis delfines, los ecosistemas que son emblemáticos y yo hoy día decido hacer algo. Entonces, desde ahí hay algo que nosotros queremos destacar, es cómo a partir de este proceso de movilización se logra generar una capacidad de transformación, ¿cierto? Y además de catalizar esas transformaciones institucionales que nosotros esperamos. Entonces, desde ahí, ¿cierto? Hoy día queremos compartir una mirada un poco que surge desde la región de los lagos, que tiene que ver con cómo a partir de ciertas herramientas que hoy día se aprobaron en el año 2022 en Chile con la reforma del Código de Aguas, que tenían que ver con las reservas de caudal, podían permitir avanzar hacia la protección oficial de ríos en Chile. Entonces, desde ahí dijimos, bueno, hay que mirar esto con un lente mayor, ¿no? Porque la herramienta es la reserva de caudal, pero el objetivo iba mucho más allá que eso.
Entonces significaba abrirse, conversar, ¿cierto? Entender cuál era la necesidad y cómo se habitaban los ríos en cada uno de estos sectores. Entonces desde ahí también analizar cuáles eran las políticas públicas que ya existían, que estaban avanzando en esa línea. Entonces desde ahí dijimos, bueno, también mirando la experiencia internacional, como por ejemplo el caso de protección del río Sochi en Eslovenia, un caso muy emblemático, dijimos, bueno, acá en verdad lo que se está buscando a nivel colectivo también tiene que ver con cómo la protección de estos ríos podría gatillar un modelo a nivel internacional que podría inspirar, por ejemplo, la protección de otros ríos. Entonces, desde ahí había que reconocer también cuáles eran esos valores de cómo la gente que vive alrededor de estos ríos, las comunidades, ¿cierto?, se relacionan en torno a los valores culturales, recreativos, y también obviamente que es una de las grandes brechas en términos de discurso, cómo esto se encadena con la matriz productiva de cada lugar, ¿no? Porque esto finalmente es lo que aporta con al bienestar de cada una de las comunidades. Entonces, desde ahí, ¿qué ocurrió? Que distintas organizaciones, ¿cierto?, centros de investigación, nos reunimos en Pueblo, ahí estaba la organización Pew, estaba CIEP, Centro de Estudio de la Patagonia, el Programa Austral de la Universidad Austral de Chile y distintas organizaciones de la sociedad civil como nosotros, pero también otras organizaciones como Riverkeeper, Pueblo Patagonia, y dijimos, bueno, acá hay una oportunidad con la implementación de estas herramientas y nos volvimos hacia nuestros ríos, ¿cierto? Que eran los ríos Pueblo y Futaleufú, y empezamos a activar mucho más fuerte estas campañas con esta nueva implementación de estas herramientas. Entonces, ¿qué ocurrió? Hicimos de todo. Acá hay un mega resumen de lo que ha pasado, pero en términos prácticos hicimos muy fuerte, ¿cierto? La articulación comunitaria, hay vecinos, junta de vecinos, discusiones, como articulamos con las instituciones, muchas bajadas en el río, empresas de rafting que se ponían a disposición y obviamente también esto relevó todo un trabajo que tenía que ver no solo con el ámbito local, sino que en el ámbito nacional y también internacional. Por ahí aparece Daniel Perry, que es parte también de la coalición global de ríos protegidos, ¿cierto? Una profe ahí muy inspiradora. Y en grandes rasgos esto fue más o menos lo que fue ocurriendo. Entonces acá les quiero compartir un poco la experiencia, ¿no? Después de todo este trabajo, en el año 2022 logramos que por primera vez viniera un director de aguas a Futaleufú a recibir de mano de la comunidad, ¿cierto? Y el municipio local y las organizaciones, la solicitud para avanzar en la protección oficial de este río a través de la reserva de caudal. Entonces, no solo pasó eso, sino que además el director, y acá es muy emblemática esta foto porque representa esta transversalidad, logró bajar un río como Futaleufú y también impregnarse con esto que tiene que ver con una campaña en la que busca poner en el centro a las personas, ¿cierto? Y cómo las personas son capaces de inspirarse y llevar esta agenda hacia sus propios espacios. Entonces, desde ahí nos empezaron a invitar también de las comunidades aledañas a estos ríos, ¿cierto? Entonces nosotros fuimos a colaborar con otros descensos de río y ahí vinieron senadores del país, ¿cierto?, a participar de estos descensos en balsa, con esta mirada de fortalecer la relación y la mirada con el río desde el río. Entonces, desde ahí firmaron una declaración, ¿cierto?, en la que participaron los municipios y hoy día también participaron el gobierno regional y los senadores y dijeron, acá pasan dos cosas muy interesantes, es que dijeron, nosotros vamos a avanzar ya no solo en la protección de este río, que es el río Futaleufú, ¿cierto?, sino que también vamos a avanzar en los ríos vecinos, que era el río Yelcho y el río Palena. Entonces, estas campañas empiezan un poco a crecer, pero además los senadores dijeron, oye, ¿sabes qué? A mí me interesa que esto también se vaya a mi propia comunidad y este senador, que es el senador Durresti, va al río San Pedro y también hace la solicitud con las comunidades de allá para avanzar a la protección de ese río. Y este senador de acá también, entre los dos, empiezan también en un trabajo colaborativo en avanzar a la discusión de la primera ley de ríos protegidos en Chile. Entonces, ¿qué viene después? Es que esto, y creo que acá marca un punto de inflexión, en que en estas campañas por primera vez se reúnen también organizaciones de todo Chile en marzo de 2023 en esta provincia y de alguna manera se empieza a discutir sobre la necesidad de que esto se convierta en un movimiento nacional. Y ahí nace que en algún momento era la iniciativa Ríos Protegidos, hoy día la coalición Río Protegido. Pero además, este trabajo se empieza a internacionalizar, por ahí está Pía, que compartió con Fernando, ¿cierto?, en la COP, van los senadores a otras partes del mundo, a Estocolmo, a Canadá, y este trabajo de alguna manera también se empieza a permear con otras miradas. Y eso después deriva en que estos trabajos, como también se empezaron a articular con los municipios vecinos y con sus comunidades, el año pasado, en octubre, las comunidades en La Moneda, que es el Palacio Gobierno de Chile, le solicitaron a la autoridad avanzar también en la declaración de la protección de los ríos Yelcho y Palena. Entonces partimos muy tímidamente, ¿cierto?, con unas campañas locales, 2 ríos, ¿cierto?, en la región de los lagos, hasta que ya en octubre de 2024 hay 5 ríos en carpeta para ser declarados con reserva de caudal en Chile,
Y estos 5 ríos también tienen una virtud que pertenecen a 4 cuencas binacionales, ¿cierto? Y están todos también impulsados por una articulación que partió muy bien, ¿cierto? Desde una comunidad organizada, la sociedad civil, pero hoy día ya se está convirtiendo en política de Estado. ¿Y qué es lo interesante de acá? Que esto también se empieza a mezclar con otros movimientos, ¿no? Lo mencionaba recién Fernando, ya en un par de meses, ¿cierto? Va a ir una delegación de Valdivia a Zimbabue a presentar el trabajo Valdivia Ciudad Humedal. Entonces también va integrando esta mirada que tiene que ver con un trabajo más bien, ¿cierto?, con mirada de Estado, donde la organización social y comunitaria puede generar transformaciones sociales, ¿cierto?, e institucionales. Y esto también se va mezclando con otros instrumentos que hoy día existen, pero también poniendo en el centro a las personas en esos procesos. Y hoy día, que esto acaba de pasar hace poquito y que también es resultado de este trabajo de integración, es que ¿cierto? El 3 de julio, ahí me equivoqué la fecha, ¿cierto? El 3 de julio se da inicio a este ciclo de conversatorios, ya no solo con una mirada nacional, ¿cierto? Sino que también en colaboración con la Global River Protection Coalition y la UCN, ya un trabajo más con miras a la protección de ríos a nivel latinoamericano. Y por qué no, en un próximo tiempo, ¿cierto?, tener el primer Congreso de Protección y Restauración de Ríos a nivel latinoamericano. Entonces acá pasaron dos cosas interesantes, es que acá firmaron 3 parlamentarios, 7 alcaldes de comunidades, proyectos mesorregionales de fomento productivo y también la sociedad civil y la academia firmaron un acuerdo para avanzar en protección de ríos de manera oficial. Así que eso es una mirada del proceso, pero yo me quiero quedar con esto, con que el trabajo con las nuevas generaciones parte hoy día y el juego, el goce, el disfrute y la relación con los ríos es parte fundamental si queremos poner en el centro la protección de los ríos. Así que muchas gracias. No, muchísimas gracias a ti, Paulo. Yo creo que justamente este resumen que nos has hecho acerca de la experiencia que han llevado a cabo a partir del río Futaleufú nos da cuenta de todo este proceso colaborativo que puede llegar justamente a desarrollar modelos que salen de lo local al nivel nacional, ya con el acuerdo birregional que se firmó justamente el 3 de julio. También vemos el tema que multinivel, ¿no? Que avanza al nivel regional. Y así, como tú mencionabas en un inicio, también ver la posibilidad de traspolarlo también a un escenario más internacional, ¿no? Entonces, yo creo que vamos por buen camino. Felicitar igual los logros que han tenido en la región chilena, en la región de Valdivia. Y pues ahora ya estamos con el tiempo un poco por encima, pero no quisiera cerrar este segundo conversatorio sin dar paso quizá a un pequeño espacio de comentarios de los panelistas, quizá para un poco profundizar en torno a lo que nos han comentado. Para esto sí voy a ser un poco más estricta con el tiempo. Voy a permanecer con el micrófono encendido de tal manera que se escuche cuando suene la alarma de que se ha cumplido el tiempo. Entonces, brevemente quisiera hacer una pregunta a cada uno de los panelistas y se dará 3 minutos máximo para que se responda esa pregunta, ¿ya? Entonces, quisiera empezar, igual al respecto, pueden comentar en el chat, igual los colegas panelistas que también nos acompañan pueden ingresar sus comentarios al respecto de la pregunta en el chat para ir un poco ahí también interactuando. Y pues quisiera empezar con Lorena. Y justamente, Lorena, lo que te quería preguntar es en específico sobre el tema de las áreas de las áreas de protección hídrica. ¿Qué criterios consideras que son más efectivos para priorizar cuando se trata de la creación de estas nuevas áreas de protección hídrica, especialmente cuando hay, digamos, escasez de datos? Nos mostraste en un inicio una hoja de ruta, pero quizá mencionar los criterios que consideras base para poder fomentar este tipo de modelo. Bueno, aquí lo interesante de este enfoque de manejo es que viene establecida por el marco legal del agua, en donde te genera esta categoría de manejo. Entonces, ahí te deja ya muy marcada la cancha de que debe estar vinculada a adjudicaciones que estén ya generadas de agua.
Ahora, como Ecuador se ha hecho un proceso, hay un estudio que se ha realizado de dónde se pueden encontrar estas áreas que son, que tienen estas características. Porque estas además hay que verlas que no pueden estar complementarias a otras categorías. Entonces, si vimos en el mapa, vimos cómo están interrelacionadas con el SNAP. Podríamos poner una capa de áreas municipales y vamos a ir viendo cómo se combina. Entonces, es interesante porque ya se ha hecho estos análisis para identificar dónde se encuentran estas potenciales áreas, dónde se encuentran estos potenciales sitios para establecer nuevas áreas. Ahora, un tema de lo que estamos viendo y que es clave es que nunca hay que quedarnos solo a nivel del establecimiento. Y por eso nuestra presentación iba ese pasito más allá, porque podemos identificar áreas, podemos establecer áreas, pero lo importante es generar todos estos instrumentos de gestión que permitan que estas áreas sean operativas a largo plazo. Entonces creo que ahí está el desafío. Entonces son dos desafíos, el uno de identificación de estas áreas y uno de los criterios aquí va a ser netamente hídrico. Em, Creo que hay un desafío mucho con agua subterránea todavía, pero con agua superficial creo que puede estar mucho más claro el tema, pero el desafío más grande es el siguiente paso. Cómo no nos quedamos con áreas de papel, sino con áreas donde realmente se gestione con esta visión hídrica. Y uno de los temas que igual quería compartir, que creo que este es un salto bien grande en el tema de poner al agua como uno de los factores primordiales para poder hacer esta declaratoria, que eso difiere. Ahora sabemos que al gestionar el agua vamos a generar beneficios en biodiversidad, en conectividad y en otras razones, pero nuestro punto de partida es el agua y eso creo que es una de las cuestiones que las diferencian de otro tipo de categorías de manejo. Y ahí hay una ventaja, que el agua es muy convocante. Cuando hablamos de agua, los usuarios se convocan, se unen, están dispuestos a hablar, están dispuestos a llegar a acuerdos. Y creo que ha sido una de las experiencias bastante gratificantes en el proceso de Aguarico, esta voluntad que hay de los actores. Entonces, volviendo a tu pregunta, sí, creo que hay ciertos criterios, pero no hay que quedarnos solo ahí. Hay que ir un poquito más allá para ver cómo sí llegar a un tema de sostenibilidad. Buenísimo, muchísimas gracias, Lorena. Ahora quisiera hacerle la pregunta a Adán y sobre todo volviéndonos al caso del río Marañón, consultarte, preguntarte qué condiciones sociales y políticas tú crees que fueron clave para facilitar este reconocimiento legal. Y bueno, ya nos conversaste, uy, ahí sonó la alarma. Eh, ya nos conversaste un poco de los desafíos que justamente involucró el proceso jurídico, pero sobre todo estas condiciones quizá que pudieron identificar y sobre las que pues, también se puede pensar en una réplica en otros contextos, considerando que al ser condiciones habilitantes, pues pueden dar paso igual a un proceso similar como el sucedido en el río Marañón. Entonces, si nos puedes comentar estas condiciones sociales, también del Sí, ambiente. Ujú. sí, a ver, yo creo que lo importante ha sido el trabajo de la misma federación, ¿no? O sea, desde su propia autonomía, ellas impulsaron toda esta demanda. No es que nosotros les hayamos impuesto, pero lo relevante es que ellas, desde el contexto en el que vivían, necesitaban esto, ¿no? Entonces, el juego que nosotros hemos hecho, pues, ha sido a nivel más local, trabajando siempre de la mano con ellas, ¿no? Impulsando siempre el apoyo a nivel legal y siempre dando cuenta de lo que ellas necesitaban en primera instancia. Entonces, ahorita, por ejemplo, estamos en un proceso, porque esto recién ha iniciado para nosotros, y la idea es lograr alcantarillar, sanear y lograr que todas las comunidades nativas que viven por el río Marañón tengan agua potable, ¿no? Entonces, el trabajo que estamos haciendo, la institucionalidad política, ha sido de a pocos, ¿no? Pero estamos un poco desarrollando también las herramientas para poder involucrar con el componente indígena, porque es muy importante eso. En el Perú no tenemos esa visión indígena. Si bien de repente en la zona andina podemos encontrar de repente una visión más campesina, más de la cultura andina, no tanto la visión amazónica que es totalmente especial, no totalmente que venga de una convicción desde la vida de los ríos, ¿no? Entonces, creo que
ese equilibrio, ¿no? Entre lo que ellas necesitan desde un punto de vista indígena, su cosmovisión, lograr también entablar, ¿no? Mesas de diálogo con las diferentes organizaciones, ya sea a nivel político, a nivel público, ¿no? Creo que ha encajado justamente en poder lograr esto, pero no solamente en ello, sino también en la parte artística, porque justamente eh, se ha logrado también una película sobre la cosmovisión de ellas, ¿no? Del pueblo indígena Cucama, y también ha sido rebotado a nivel internacional, de hecho, ¿no? A nivel de Europa se ha encontrado justamente en qué ha consistido, cuáles son las características, la problemática de ellas, ¿no? Y también el apoyo internacional que hemos tenido. Creo que sin todos esos factores y condiciones en las que ellas justamente impulsaron, no se había logrado este caso. Súper, muchísimas gracias. Adán, justo tenemos 40 segundos que quedaron de los 3 minutos de respuesta. Y ahora quisiera seguir con Fernando. Y Fernando, yo quisiera preguntarte, en sí, que nos cuentes un poquito a manera de resumen, ya lo mencionaste igual en la exposición, pero quizá volver a reforzar el proceso de cómo se han articulado a nivel de gobernanza los actores locales, los gobiernos y la comunidad internacional tras la declaración como sitio Ramsar, es decir, ya una vez que se declaró, cuál es el estado posterior a ello y el proceso de gobernanza si se fortaleció también. Claro, una cosa fundamental es que cuando logras generar un reconocimiento como estos, ahí no termina el proceso, ahí comienza el proceso. Y Ok. generalmente la mayoría de personas esperan que con una declaración ya el gobierno se haga cargo de todo. Y no es así. Los recursos acuáticos, los ríos, el agua, son un recurso de todos y desde la sociedad civil tenemos que mover, tenemos que presionar, tenemos que convocar. Entonces, a veces el error es pensar que la meta es el reconocimiento y parar ahí. Y que una vez con el reconocimiento los gobiernos tienen que hacer. No tenemos que generar mecanismos que mantengan, así como los ríos fluyen, estos procesos tienen que fluir. No podemos parar, sino que tenemos que ser muy creativos, muy ingeniosos en desarrollar mecanismos financieros, objetivos claros de manejo de esos cuerpos de agua, hacia dónde queremos ir, la justicia social, la equidad, todo esto, pero también en términos de biodiversidad, si hacemos, digamos, un desarrollo turístico, cuáles son esos parámetros. Como les digo, esto es solo el comienzo. Una declaratoria es un triunfo, pero es un triunfo parcial y lo que viene es mucho trabajo, mucha responsabilidad y mucha constancia. Y nunca se crucen de brazos a esperar que simplemente los gobiernos saquen adelante los procesos. Esto es de todos. Muchísimas gracias, Fernando. Tenemos una pregunta en el chat antes de pasar la palabra a Paulo. Justamente Evelyn nos pregunta si es que pueden hacer, valga la redundancia, preguntas a los panelistas. Y totalmente, lo pueden incluir en el chat. El espacio está planificado para ahorita hacer estas preguntas a los panelistas y posterior a ello podemos conversar y revisar las preguntas que tenemos en el chat. Si no tenemos alguna pregunta, damos por finalizado el seminario. Si tenemos alguna, damos respuesta a la pregunta que se plantea. Y por último, Paulo, quería consultarte, ¿qué aprendizajes ha dejado el trabajo con las comunidades en torno a la creación de reservas de caudal y cómo consideras que se podría replicar este modelo en otros países? Em, yo creo que desafiante, ¿eh? Es desafiante en el sentido en el que hay infinidad de herramientas, ¿no? Pero creo que el desafío es lograrnos a poner a hacer cosas, a trabajar en torno a un propósito común. Entonces, desde ahí, yo creo que eso hoy día en un ambiente global de polarización, creo que lo puede llevar más allá de una herramienta específica, incluso dentro de la conservación. Entonces, eso sí requiere un grado de apertura mayor en el, al menos encontrar. Y creo que es un buen ejercicio, ¿no? Para hacerlo con un vecino, para hacerlo con un amigo, para hacerlo con otras organizaciones. Al menos un elemento en común en el cual podemos comenzar a caminar juntos. Desde ahí, la colaboración como base para esta estrategia es clave, lo decía recién Fernando, cómo logramos hacer de que estos procesos, una vez que las personas y las organizaciones transicionan,
al menos estas ideas quedan en la sociedad, ¿no? Entonces, ahí yo cambiaría el hacer para, ¿no? Por hacer con. Trabajemos juntos, hagamos las cosas juntos, caminemos juntos. Y eso significa abrir las puertas, significa abrir las puertas también a la humildad, a que podemos estar equivocados y eso significa que no necesariamente tenemos que castigarnos en parte de ese proceso, significa estar abierto a escuchar también. Entonces, desde ahí, yo creo que uno de los grandes desafíos del activismo y de estos temas en un ambiente tan complejo es generar pequeños triunfos, pequeñas victorias para poder darnos un hálito de esperanza para seguir caminando y creando juntos. Perfecto, muchísimas gracias, Paulo. Y bueno, activamos el chat, entonces tenemos unas preguntas. Tenemos la pregunta de Matthew Terry, dirigida para para Lorena Coronel. Eh, Pregunta, dentro del área de protección hídrica, Guárico, Cofanes, Chingual, hay centros poblados, vías, agricultura, concesiones mineras y varias propuestas de obras de desarrollo. ¿Tiene sentido declarar toda la cuenca hidrográfica como área de protección hídrica? Y a esto complementa. ¿Cuál es su posicionamiento sobre el desarrollo del proyecto hidroeléctrico Hidrosofía de 61.5 megawatts en el río Cofanes? Esto es la visión de desarrollo sostenible. También tiene una tercera pregunta. ¿TNC tiene interés de aplicar áreas de protección hídrica en otros ríos en Ecuador? ¿Cuáles son sus prioridades? Empezamos por esa. Lorena, por favor. Claro que sí. A ver, efectivamente, estas son unas categorías donde efectivamente hay centros poblados, hay actores, hay un uso. Entonces, parte de eso es la importancia de que todo este proceso sea participativo, tanto en la gestión, en la generación del plan técnico de manejo como en el modelo de gestión, porque no se trata de una categoría estricta de conservación, sino un tema de gestión, de estas fuentes de agua. Entonces, sabemos que pueden tener un impacto, prácticas regenerativas pueden tener un impacto muy positivo en agua. Entonces, por eso es tan importante el proceso de los modelos de gestión para poder considerar todos estos elementos. Entonces, esto también, este es un tema que nosotros acompañamos el proceso, pero son los actores locales los que están muy vinculados durante todo este proceso de formulación y de gestión también. O sea, ellos son parte del modelo de gestión. Los miembros de las mesas de trabajo son autoridades de gobiernos locales, son técnicos que están muy vinculados en el día a día de su territorio. Entonces, creo que eso es algo importante. Hay ciertas restricciones con el tema de concesiones, por ejemplo, al ser un área de protección hídrica no puede haber concesiones, entonces no necesariamente se delimita toda una cuenca. Hay todo un proceso de delimitación para el establecimiento y todo este proceso de delimitación viene establecido por lineamientos que los genera la autoridad. Hay una guía y están establecidos los lineamientos por el ministerio. Entonces se siguen estos lineamientos. No tengo conocimiento de hidrosofía, entonces no podría omitir una visión al respecto. Sin embargo, en términos de seguridad hídrica, creo que es bien importante considerar todos estos usos que se hacen del agua para ver la mejor manera en que podamos balancear estas distintas necesidades, tanto de hidroelectricidad, agua para consumo humano, para soberanía alimentaria y demás, que creo que es uno de los desafíos grandes que tenemos como país. Entonces, específicamente de este proyecto no podría, no tengo conocimiento como para poder emitir un criterio. Con respecto a los intereses de TNC, nosotros tenemos como áreas prioritarias el tema de la Amazonía, es un área en donde vamos a estar trabajando muy a largo plazo con múltiples estrategias, que lo que buscamos es alinear a metas que tenemos establecidas, que vienen dadas desde hectáreas de conservación, también kilómetros de río que estén protegidos. Entonces, nuestro trabajo siempre va a estar muy alineado a estas líneas de conservación y las APH son una de las múltiples estrategias que estamos aplicando en territorio para buscar estos objetivos de conservación a largo plazo que tenemos. Listo, muchísimas gracias, Lorena. Tenemos también la pregunta de Evelyn Navarrete. Es general, la hace ahí para los panelistas que deseen contestarla. Ay, perdón. Está. Tenemos.
Me gustaría saber cómo piensan Repesteo del poder que tienen los actores y actrices de los territorios respecto de la toma de decisiones y del involucramiento de los conocimientos que tienen los pueblos ancestrales respecto de la protección de cuencas, aguas, restauración, etcétera. Entonces, ahí abro la mesa para que puedan emitir sus comentarios. Fernando, ¿sí? ¿Esa es la palabra? Bueno, antes de retirar, es una pregunta bien interesante. Justamente estoy aquí en otro sitio, Ramsar, en Amazonas colombiano, y llevamos un proceso de 15 años con acuerdos de pesca. Y hemos logrado que todas 22 comunidades indígenas establecieran ellos mismos sus propias reglas de uso de la cuenca. Alrededor de todo este tema de trabajo de recuperación del recurso hídrico, se empezó a hacer un trabajo más reciente también de restauración del bosque inundado. Los indígenas lo llaman los pepeaderos. Entonces, hablan de un árbol mágico de peces que hace que hayan muchos peces, pero realmente los árboles mágicos son todos los que producen semillas y frutos. Y lo que hemos hecho en los últimos años es con las comunidades indígenas en este sitio Ramsar, sembrar cerca de 54.000 árboles con familias. El resguardo indígena es quien toma las decisiones de dónde hacer las siembras, cuáles son las familias, qué especies, cuándo, cómo. Los acuerdos de pesca ellos mismos los están reevaluando todo el tiempo y nosotros hacemos un apoyo técnico donde hacemos los análisis de la información, se las presentamos a las comunidades, pero básicamente el ejemplo es que en un resguardo indígena, en un territorio indígena, son ellos quienes tienen un plan de vida y quienes implementan esto y nosotros, las organizaciones externas, hacemos un acompañamiento, un fortalecimiento y generamos capacidades locales para que sean ellos quienes hagan todas las cosas. Buenísimo, muchísimas gracias, Fernando. Paulo. Chao, Fernando, gracias. Em, bueno, aprovechando la pregunta de la Evelyn, yo creo que me parece fundamental, ¿no? Fundamental el cuestionarlo, ¿cierto? Siempre, porque muchas veces no porque creemos que estamos haciendo lo mejor, realmente en la práctica eso va a traer bien para todos, ¿no? Y creo que es importante entender que la conservación trae al juego en la disputa de poder, ¿no? Y muchas veces hay distintos como espacios donde finalmente yo creo que lo que se debe traer acá a colación o a traer a la ecuación es que hay distintos actores que se relacionan con un territorio y cómo finalmente quién habita en ese territorio, quienes son parte de ese lugar, ese espacio físico, las personas que viven en él, tienen la capacidad de incidir en cómo quieren vivir. Entonces, y eso tiene que ver no solo con la mirada de las comunidades ancestrales, ¿cierto? Sino que también tiene que ver con la mirada de las comunidades rurales. Yo acá agradezco que por ahí vi a la Nati Ibáñez, ¿cierto? Que son actores que históricamente han sido marginados y eso significa también los movimientos socioambientales. Entonces creo que desde esa base, yo creo que el desafío acá es plantearlo desde, por ejemplo, más allá de una herramienta como un sujeto de derecho, hay muchas que se pueden implementar, ¿no? Pero hay algo que sí se ha evidenciado en la práctica a nivel global, que cuando los mecanismos de gobernanza han logrado traducir esas propuestas jurídicas en estructuras claras, en procesos donde la participación hace que vaya con virtud de esa mirada, los cambios se han generado. Y acá yo me gustaría detenerme en que se han creado muchos, ¿ciertos?, como organigramas, ¿no? La política pública siempre se traduce en organigramas que quedan en ninguna parte, ¿no? Y en distribución de recursos que normalmente es infraestructura para crear más cemento, más cosas, como si ponemos a las personas, acá veo también al RADA que trabaja con educación ambiental, si ponemos también a las organizaciones ambientales, International Rivers, Pew, que también se ponen a disposición de estos procesos y entendemos que cada uno juega un rol y que si establecemos mínimos comunes, principios en los cuales nosotros caminamos en conjunto, esos mecanismos de gobernanza en general tienden a ser más efectivos los principios que dan lineamiento a la acción que el organigrama como tal de cómo esto se podía después traducir en alguna cosa. Eso es, creo que lo que yo podría compartir desde mi perspectiva. Listo, muchísimas gracias, Pablo. No sé si tenemos otro comentario, si no, procedemos a a las otras dos preguntas que les tenía ya vistas aquí en el chat. Por lo pronto, continúo con la de Pablo Zavala. Dice, para Ecuador,
Tengo amistades en Guayaquil y Babahoyo. Ellos comentan que hubo una importante escasez hídrica en el país. ¿Cómo enfrentan las autoridades y la sociedad civil este panorama? Y quisiera también aprovechar y mencionar la pregunta que también hace Pablo Zavala para Chile, para que ya la vayan pensando. Dice, con respecto a las organizaciones que promueven la limpieza de los ríos, ¿tienen pensado crear alianzas estratégicas a nivel nacional para no solo la protección, sino también de limpieza de los ríos? Que ya se entiende que actualmente se están llevando a cabo, pero me refiero más a todas las organizaciones que hagan voluntariado en conjunto a nivel nacional, nos prestemos ayuda en información y fuerza humana para llevarla a cabo. Pablo Zavala, de Agrupación Sintropía, Chile. Eso sería, esas son las últimas dos preguntas. Para Ecuador, Lorena, si nos puedes ayudar con la primera y luego Em, continuamos. Creo que los últimos años en Ecuador el tema hídrico nos ha puesto como país en una situación muy desafiante. Entonces, tal vez si no sabían, el año anterior llegamos a tener 14 horas sin electricidad por el tema de estiaje en las zonas donde se encuentran nuestras principales plantas de generación hidroeléctrica. Y en este momento en la ciudad de Quito también estamos pasando una emergencia donde una cantidad importante de población se encuentra sin agua porque hubo un alud que rompió la tubería que trae agua hacia la ciudad por exceso de lluvias. Ha habido una cantidad de lluvias fuera de lo normal en estas dos zonas. Yo creo que esto ha llevado a unos desafíos bien importantes como sociedad de ver cómo estamos enfrentando estas crisis, ¿no? Y cómo vemos las potenciales soluciones. Entonces, por un lado, es ver, bueno, una de las preguntas que nos hacíamos, bueno, ¿cómo está la conservación de la cuenca donde se genera donde es la principal fuente de generación hidroeléctrica? ¿Hay algo que podamos hacer al respecto? Y también ya nos lleva a pensar en cómo nos vamos a ir adaptando a estos cambios hacia futuro, ¿no? Tenemos un pico en el incremento de lluvias que nos está haciendo quedar sin agua, no porque no haya cantidad de agua suficiente, sino porque hubo una afectación de infraestructura. Entonces creo que estos, más que decidir una respuesta de qué es lo que estamos haciendo, creo que estamos en esa fase de acción, de dar estos primeros pasos de cómo vamos a tener esta nueva visión en relación al agua frente a estos desafíos tan grandes. Entonces, creo que no hay una respuesta. ¿Cómo están enfrentando las autoridades? Ahorita creo que uno de los primeros desafíos ha sido ponerse de acuerdo entre los distintos niveles de gobierno, tratar de solucionar los problemas más apremiantes. El año anterior fue uno de los temas más críticos y requirió mucha coordinación, mucho apoyo y muchos también temas. De distinta índole, o sea, desde básicamente nos cambió la vida. Entonces, creo que esto nos está llevando a tener otra clase de discusiones y otra clase de conversaciones sobre cómo queremos gestionar los recursos hídricos a futuro. Entonces todavía no tengo respuesta, habrá que ver cómo se siguen alineando las cosas y cómo se siguen canalizando hacia futuro, pero sí creo que puede estos desafíos tan grandes motivarnos a tener unas decisiones más coordinadas y articuladas y apoyadas también en todas estas herramientas, porque en Ecuador hay múltiples herramientas que están aplicándose para la gestión hídrica que nos lleven a enfrentar estos desafíos de la mejor manera posible. Muchísimas gracias, Lorena. Pablo, Sobre la pregunta de Pablo, ¿cierto? sí, 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 es la última pregunta. Ya, súper. Voy a tratar de ir al grano. Yo creo que destaco la limpieza de ríos porque es muchas veces el acercamiento más inicial que puede tener una persona, un niño, una niña, un joven, con el involucramiento directo con el cuidado de su ecosistema. De hecho, es la forma en la que yo crecí como mi papá recogiendo la basura cuando íbamos a la playa. Entonces, a veces no sabemos cómo esas semillas van pavimentando el suelo para que germine, ¿no? Y desde ahí hay mucha experiencia. Acá está, mencionaba, esta rada de Educamper está generando unos challenge, unas convocatorias súper interesantes con escuela y reciclaje. Yo invitaría a que quienes son de Chile a ser parte de la coalición Ríos Protegidos, que hoy día está generando un movimiento importante que involucra no solo sociedad civil, sino que también academia y en particular nosotros con el proyecto Somos Cuenca hemos generado
articulaciones y activaciones comunitarias con organizaciones como Laugh Can Live, como Ojos de Mar, y hoy día también se está generando un movimiento en esa línea. Entonces yo creo que la oportunidad está en mantener contacto y seguir haciendo cosas juntos a todo nivel, po. Buenísimo, muchísimas gracias, Pablo. Y bueno, hemos llegado al final del segundo conversatorio, titulado Mecanismos de protección y casos de estudio en ecosistemas de agua dulce en Latinoamérica, del ciclo de conversatorios Voces en Confluencia. Desde el programa de agua y humedales de la UICN y el proyecto Bridge, en conjunto con los organizadores de este gran ciclo de conversatorios, nos complace mucho formar parte de esta iniciativa, haber acompañado la segunda sesión y agradecemos mucho también a los panelistas que han hecho esta sesión posible, Lorena Coronel, Adán Casia, Fernando Trujillo, que bueno, tuvo que salir con un poco de antelación, y obviamente también Pablo Urrutia, que nos ha venido acompañando desde la inauguración, por haber compartido su experiencia y visión. Nos queda claro que proteger los ecosistemas de agua dulce en América Latina requiere de una articulación legal, científica, institucional y sobre todo comunitaria. Esperamos que este conversatorio haya inspirado nuevas ideas y los haya motivado a quienes nos han acompañado y pues los inspire también a generar nuevas sinergias y colaboraciones. Les invitamos a seguir de cerca el ciclo de conversatorios. Como estaba planificado, este conversatorio va a estar publicado en el canal de YouTube de UICN Sur, así que podrán compartir con sus colegas igual todo lo que hemos conversado y pues difundir estos aprendizajes también en sus propios territorios. Muchas gracias y pues damos por finalizado este espacio. Hay un punto de información. La siguiente sesión es el 7 de agosto, misma hora, mismo canal. Muchísimas gracias, Pía. Gracias, hasta luego. Gracias.